Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va con los libros, con las historias, con la literatura? Este es un video que tiene una connotación particular como todos los contenidos que el bibliotecario desarrolla todos los meses, recomendando, reseñando, hablando un poco, conversando de forma digital sobre libros. Respondo en los comentarios de ustedes. Incluso hay uno que me dice de que haga la reseña del Adversario de Manuel Carrer y es el próximo que voy a hacer. Entonces hay una reciprocidad digital. Bueno, quiero partir diciendo de que son 4 años de este canal en donde este personaje que es el bibliotecario, porque es un personaje, en ese sentido me siento como una especie de, no de escritor, pero de alguien que cuenta una historia, y para eso uno busca un alter ego, al igual que en los libros, los autoras buscan alter ego de sus experiencias y las hacen un relato en donde hacen una propuesta que al mezclar todo esto podríamos hablar de literatura, aunque eso yo creo que es muy largo de explicar y profundizar. A mí incluso de la forma en cómo partió el canal de El Librotecario, es un acto de literatura. Para algunas personas la literatura tiene que ver con otra cosa. Me resto de esa discusión y me presento como una especie de amante de los libros, una especie de cuidador de libros. En la era digital sigo leyendo, pero no con la bandera en donde hay que leer el papel, ¿no? Sino que también me paso a lo digital en términos de audiolibros o tablet, pero defendiendo posiblemente no los libros como venían históricamente desde que nace el libro, a pesar de que en El infinito en un junco ahí ya podemos saber de que los libros vienen de otra forma escrita, de otros formatos. El libro aparece mucho después. A propósito, lean ese libro, se los recomiendo. El infinito en un junco de Irene Vallejo, ¿no? Es como toma el libro como el protagonista y en el fondo la prosa hace de que el relato histórico sobre el libro sea muy entretenido. Entonces, con respecto al tema de la literatura, me salgo, me resto de esa discusión, de ese debate, y prefiero ser simplemente un amante de las historias, un tipo que entra a una historia y que sale de ella. Y en el fondo, sin duda que me deben gustar las historias desde pequeño, ¿no? Desde muy chico, porque me dedico a contar cosas. Desde lo que estudié, mi nombre es Oscar Pineda Lorca y estudié comunicación audiovisual, después estudié yoga con respecto al tema del bienestar, hasta el día de hoy, cuando comienzan estos contenidos, dicen, ¿no? En los libros para mejorar tu vivir. O sea, en el fondo, leer en el formato que sea, en lo personal, es como un bienestar en la vida. Y el bienestar está más allá de amar un libro, amar las historias, más allá de que es literatura o no. Y lo digo y lo acentúo porque este canal del Librotecario nace en el primer año como un canal sobre libros de reflexión ligados o más cercano a la autoayuda, a la filosofía. Ahí apareció El Club de las 5 de la mañana, Hábitos Atómicos, 6 pilares de la autoestima. Así nace. Y entonces algunas personas, críticos de libros, editoriales o dueños o incluso autores, no hablan de eso como literatura. En su momento yo sí hablé de literatura, porque dije que ese tipo de libros en el fondo son como de reflexión. Pero después, entre la literatura y la autoayuda, aquí hay una cuestión que tiene que ver más allá de eso, que tiene que ver con el bienestar, con el hecho de contarnos historias entre seres humanos, de la comunicación, de las relaciones interpersonales. Eso es lo que yo puedo decir que es lo que me importa a mí. Y tuve que crear este personaje, porque por supuesto que es un personaje, una especie de alter ego de Oscar Pineda Lorca, donde me siento como escribiendo, como contando cosas, contando historias, que son las cosas que a los seres humanos nos humaniza. Contarnos historias en donde aparece la emoción, donde aparece el acto de conversar, de compartir. Y esto de lo digital o canal de YouTube es un simple formato, pero que tampoco es tan simple, porque uno no es sin el otro. Y si uno es sin esto de lo digital, igual existe, no estoy diciendo que no, pero también me importa ser inteligente. Y la inteligencia también yo la defino como alguien que se está adaptando ante un mundo que está cambiando constantemente. Esta cosa de transformarse. Y como también me gusta por ahí posiblemente lo teatral o la interpretación, pienso que esto del librotecario aparece hace 4 años como un alter ego de Oscar Pineda Lorca y que cuenta cosas. Y en ese caso me he transformado no en un crítico de literatura o que hable de literatura, un simple recomendador de algunos libros que te pueden ayudar al bienestar de tu vivir, en donde incluyo la creatividad, el mundo onírico. Y en ese sentido yo no sabía en lo que se iba a transformar este espacio, ¿no? Que iba a ser, después de 4 años, un espacio de conversación constante. Bueno, de ahí que este canal, El Librotecario, nace como una necesidad de pensar y reflexionar, recomendando y reseñando lo que yo iba leyendo. Una especie de pensamiento en voz alta.
de forma digital, de transformar la lectura personal en una experiencia compartida. Y por supuesto ustedes pueden llegar a pensar de que siendo audiovisual, que fue mi primera carrera, es más fácil. Y yo también pensaba lo mismo, pero no es así, ¿no? Porque digamos, tus desafíos personales incluso pueden llegar a ser más altos, entendiendo que pastelero a tus pasteles, o sea, buena cámara, buena iluminación, pero yo no soy actor. ¿No? Entonces, en la creación de este personaje, que como ya les dije es como un alter ego de Oscar Pineda, pero yo en la vida también soy un poco así. Lo que pasa es que aquí hablo de libros, pero yo hago deporte, tengo un hijo de 9 años, paseo con mis mascotas, o sea, tengo una vida relativamente normal. Ahí lo que me interesa más es el bienestar. Y nuevamente vuelvo a decir de que el bienestar de compartir historias, relatos, en este caso libros, es de alguna forma la fascinación por la que hace que aparezca esto de el librotecario. El proceso incluso difícil fue el hecho de buscar mi tono, mi forma de expresar lo que yo iba leyendo y mi pensamiento en voz alta a través de un formato en donde hay video y audio. La búsqueda del tono de las personas que hablan en las cámaras, tratando de mejorar el bienestar de las personas, en este caso la literatura o los libros o contar historias, no es tan fácil, tiene su proceso. Y recuerdo que al principio andaba por acá, en los primeros videos, si ustedes los retroceden, hay como una especie de traspaso de información de aquí, informando a través de este canal lo que yo leía, ¿no? Y poco a poco con el tiempo empecé a analizar un poquito más profundo. Y ahí me di cuenta de mi capacidad, que no sé si es una habilidad que ya la tengo completamente dominada, pero que me gusta, me fascina, me importa y me dedico a eso, que es reflexionar. Es volver a pasar por donde yo ya pensé. Con el tiempo, algo que me ayudó fue el hecho de no estar hablando de libros, sino que en el fondo yo estaba hablando de memoria, de deseo, de pérdida, de poder, de identidad. Estaba hablando de muchos temas que podrían ser de interés para muchas personas. Y entonces hay una primera etapa de iniciación, en donde hay cuestiones más espontáneas, una segunda etapa de más profundidad y después hay una tercera etapa de ya más comunidad. Afortunadamente tengo muchas vistas en algunos de esos videos en donde recomiendo, reflexiono, hago una reseña. Uno de ellos que estoy recordando es Solenoide, que es de Mircea Cartarescu, que gracias a la creación de este canal lo descubro porque me meto un poquito más allá en lo que pasa en la literatura a través de los premios, ¿no? En este caso, el que para mí es el más importante, que es el Nobel. Entonces empiezo a leer a los autores que ganan, a las autoras que ganan. Me acuerdo de Annie Ernaux, que me volví loco, leí 6 libros de ella dentro del mismo año, pero también descubro a los que no se lo ganan, como los Oscar, los premios Oscar, en donde tú puedes ver la película que ganó, pero finalmente hay otras 6, o creo que son 5, películas que son igual de buenas para uno, ¿no? Y que merecen verla, así como mucho cine que falta ver o que nos hace falta ver. Y por supuesto que lo más lindo de todo este proceso en los 4 años no ha sido el hecho de tener más visualizaciones o seguidores, porque tampoco tengo tantos en comparación a otros booktubers o a otros influencers literarios. Lo más lindo ha sido los comentarios. El hecho de que esto de terminar de leer un libro es compartiéndolo con otros y otras, eso es lo que ha ocurrido. Leí algunos comentarios por ahí que son los que más feliz me han hecho, ¿no? Que es que volví a leer gracias a ese canal. Se cumple el objetivo por el cual uno hace estas cuestiones, ¿no? Que en su momento García Márquez decía que no sabía por qué uno hace arte, ¿no? Porque a la mayoría de la gente no le importa la literatura, cada vez se lee menos, ¿no? Entonces esto es una especie de apostolado. Y García Márquez decía, ¿qué es lo que es esto que hacemos que incluso pasamos hambre, incluso llegamos a morir por hacer este tipo de cuestiones y que en el fondo no le importa a nadie? Bueno, lo que importa es justamente esta retroalimentación, ¿no? Comentarios en donde te dicen, leí este libro porque lo recomendaste tú. O volví a leer gracias a este canal. Yo creo que eso es todo. Desarrollo de un canal que se hable de algo que es tan importante como la lectura, que se necesita para el pensamiento crítico, para poder tener una mejor opinión y combatir fake news, cuestiones políticas tendenciosas, tener un pensamiento crítico. Creo que es una forma revolucionaria de participar en el mundo hoy. Así que yo lo que he aprendido también, porque por supuesto en el proceso aprendí muchas cosas principales que he aprendido, las puedo resumir en que leer es un acto político, es un acto social importante y que debiese ser para todos y todas. Y reseñar o recomendar no es resumir. Un libro de 300 páginas te lo traigo yo, entonces no lo leas, no lo compres, porque yo te lo voy a decir en 10 minutos. Imagínate si hiciera eso.
sino que reseñar es interpretar, es una interpretación que hago yo libre, ¿no? Como libre pensador, que hago de que lo lean por lo que me pasa a mí cuando el libro me atraviesa, cuando atraviesa mis emociones, cuando me hace brotar nuevos pensamientos, cuando me hace ponerme más reflexivo, cuando me emociona, cuando lloro a través de una figura literaria, de un relato. Quiero traspasarle eso a usted, no resumiendo, sino que interpretando el libro de la mejor manera posible, tratando de ser lo más acertado para que también aparezca la motivación de leer. Aprendí también que un canal como este, yo no hago más de uno, promedio para mí es un video al mes. Entonces, en esa competencia, la competencia digital, tener un canal de libro no es eso, sino que la literatura o los libros o los relatos o las historias requieren de tiempo, de que depure, de que decante, de entrar al pensamiento crítico sobre ese libro, volver a pasar por ahí reflexionando. Y ojo que tampoco es una cuestión fácil. Esto de tener un canal de libros o un canal en YouTube de lo que sea no es fácil, no es fácil el bienestar. Requiere incluso de paciencia, de un montón de cuestiones que tienen que ver con valores que yo quiero conservar. Porque en el camino tuve dudas. O sea, aparecían videos, contenidos que me costaba mucho hacer, que lo hacía con mucho cariño, con mucho amor, y resulta que al tiempo tenían muy pocas vistas. Y entonces aparece el cansancio de estar luchando constantemente contra una cuestión de que uno sabe que es bienestar para las personas, pero las personas no lo quieren, digamos, consumir. Tampoco me tienen que consumir a mí, sino que es consumir la literatura, en el fondo, que a través de este personaje, del librotecario, yo llevo a través de las pantallas que ustedes tienen en sus mismos celulares, que yo también consumo, porque yo también sigo un montón de otros booktubers. Yo no me siento un booktuber, un recomendador de libros, ¿no? O tipo que hace reseñas, un tipo que reflexiona delante de la cámara, el librotecario. Entonces por ahí en el camino, por supuesto que me hice preguntas, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Por qué sigo haciendo esto? La lucha constante de la mente de decirte, detente. No sigas, ¿no? O sea, ¿qué es este agote? ¿Qué es este costo que tenéis que asumir? Bueno, el amor, la pasión, como dice Nietzsche, ¿no? Que es antes que el amor, ¿no? Que hace que uno haga las cosas que hace. Son muchas las cosas que quisiese hacer más adelante. Pero también creo que ya de estos 4 años el librotecario encontró su tono. Voy a seguir haciendo los mismos análisis, posiblemente un poco más profundos. Yo sigo leyendo, sigo aprendiendo, sigo leyendo, por ejemplo, un clásico, pero a su vez leo libros que son estrenos literarios o ciertas tendencias. Leí, por ejemplo, Fortuna, que no es un libro de hace tanto tiempo, ¿no? De Hernán Díaz, que me encantó y lo voy a hacer reseña, pero no voy a hacer una reseña del Conde de Montecristo, a pesar de que me encantó. Entonces ese viaje de estar conectado con las historias, tanto los clásicos como los que están en el presente, los libros que son más gordos o los libros que son más pequeños, o incluso todavía por ahí sigo leyendo cuestiones que tienen que ver con el bienestar, con la reflexión, con la autoayuda, y normalmente en mis conversaciones con mis amistades, en el deporte o con mis amigos más íntimos, los saco a relucir cuando tenemos dificultades en la comunicación, dificultades de entrar al bienestar, dificultades de poder combatir algún vicio o de mejorar tu vivir hasta el día de hoy, como les decía al principio, en estos contenidos aparecen libros para mejorar tu vivir. Creo que esa es la frase, digamos, que resume lo que es el librotecario, ¿no? El bienestar que produce leer. Creo profundamente en el poder de la transformación, de que podemos mejorar a través de los libros. Y si tengo algo que tiene que ver con esto que me da la fuerza de seguir hablando de historias, de libros, de relatos, es que mientras haya libros que nos incomoden o nos conmuevan, aquí vamos a estar en el librotecario para estar pensando los libros, para volver a pasar por ellos, para poder compartirlos. Así que a leer y a leer.